la razón de cantar, es Jesús la razón de vivir, es Jesús la razón de encender una luz y anunciarle al mundo su paz, es Jesús la razón de entregar un abrazo y sincera amistad, una mano de ayuda a quien anda sin luz y la vida de Cristo Jesús. Él es Dios con nosotros, es fuente de amor y es camino a la salvación. Es el Verbo hecho carne, la luz verdadera del reino de gracia y verdad. Es la estrella en el cielo y su luz nos guiará hasta el niño Jesús. Él es la razón de la Navidad. Él es la razón de la Navidad. Es Jesús la razón de cantar, de alegrarnos y de celebrar, de reunirnos aquí en un mismo sentir, de entregarle nuestro corazón. Es Jesús la razón de vivir, de abrazarnos y de compartir, de contarnos la historia del niño en Belén, cuya gloria brillaba cual rey. Él es Dios con nosotros, es fuente de amor y es camino a la salvación. Es el Verbo hecho carne, la luz verdadera del reino de gracia y verdad. Es la estrella en el cielo y su luz nos guiará hasta el niño Jesús. Él es la razón de la Navidad. Él es la razón de la Navidad. Él es Dios con nosotros, es fuente de amor y es camino a la salvación. Es el Verbo hecho carne, la luz verdadera repleto de gracia y verdad. Es la estrella en el cielo y su luz nos guiará hasta el niño Jesús. Es la estrella en el cielo y su luz nos guiará hasta el niño Jesús. Es la estrella en el cielo y su luz nos guiará hasta el niño Jesús. Él es la razón de la Navidad. Él es la razón de la Navidad. Él es la razón de la Navidad. Buenas tardes, hermanos, bienvenidos al culto de adoración de la Misión Bautista Vida Eterna de Santiago de Querétaro. Nos agrada mucho que estén con nosotros para poder aprender de la palabra del Señor, de la palabra que Él tiene para este día, de esa enseñanza que nos va a transmitir el pastor, pero que es palabra de nuestro Señor. Les agradecemos enormemente que estén aquí para poder escucharla. Les pedimos que compartan esta transmisión para que esta palabra llegue a más personas. Así es que, hermanos, los invito a que sigamos con este hermoso culto, Señor, hacia nuestro Señor. Y pues nos queda más que alabar a nuestro Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con estas hermosas alabanzas que la Iglesia Bautista Oreb nos permite utilizar, hermanos. Así es que, alabemos.
buenas noticias de salvación. Admirable consejero, Dios eterno y lleno de luz. Aleluya, el Rey ya nació y su promesa en nosotros cumplió. Y salvación por su gracia nos dio, pues su gloria dejó por amor. Yo te invito a cantar un himno de amor a nuestro Señor. Humilde y tierno bebé, hoy dones traemos con nuestra canción. Proclamemos todos juntos honra y gloria al gran Redentor. Aleluya, el Rey ya nació y su promesa en nosotros cumplió. Y salvación por su gracia nos dio, pues su gloria dejó. Aleluya, el Rey ya nació y su promesa en nosotros cumplió. Y salvación por su gracia nos dio, pues su gloria dejó. Por amor. Príncipe de paz, el principio y el final, es el niño que en Belén ha venido a nacer. El canto celestial se oye en toda la ciudad, ha comenzado ya la Navidad. Porque Cristo es el Señor, quien nos dio la libertad, quien vino a traernos paz, alumbró la oscuridad. Vengan todos a adorar a Cristo el Ya no habrá dolor, pues el Hijo de Dios vino a mostrar su luz y su amor. Y hoy traemos más que un simple cantar, es más que nuestra voz, mucho más que una canción. nuestro corazón.
Dice la palabra de Dios en Miqueas 5, versículo 2. Tú, Belén Efrata, eres pequeña para estar entre la familia de Judá, pero de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Sus orígenes se remontan al principio mismo, a los días de la eternidad. Amén. Y así, hermanos, es esta hermosa palabra que nos anuncia el nacimiento de nuestro Señor Jesús, que en esta época celebremos para nuestro Señor. Y es el momento de hacer nuestra profesión de fe, así es que, hermanos, les invito a que tomemos nuestra Biblia con la mano derecha, la alcemos y digamos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie le evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Continuemos con nuestro culto y pongamos en manos de nuestro Señor a nuestro pastor para que nos transmita esa palabra. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permites para alabarte y adorarte, Señor, para glorificarte, porque tú eres todopoderoso, Señor. Así es que te pedimos que nos abras nuestra mente, nuestro corazón, Señor, y le des tu palabra, Señor, al pastor, para que podamos entender y aprender de tu palabra, Señor, a través de él. Úsalo. Te pedimos que nos permitas comprender, Señor. Todo esto te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas, segundo domingo de Adviento, de esta temporada en donde la humanidad entera nos preparamos para celebrar la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Estamos analizando en esta serie que se llama Solo Dios sabe, ahora en esa parte 2, el trasfondo literario. El domingo pasado, el domingo previo, el primer domingo de esta temporada de Adviento, reflexionamos sobre el trasfondo histórico, como el dominio persa, el exilio, la dispersión, la dominación griega y después la dominación romana, la guerra de liberación por parte de los macabeos, fueron creando las condiciones necesarias para que hubiera una identidad única entre el reino del sur y del norte y paz entre las naciones sojuzgadas por un avasallante imperio romano. Y todo esto que aparentemente es inconexo y que no tiene relación, pues creó las condiciones históricas necesarias para que la encarnación se diera en el momento preciso, en ese momento en que podemos decir solo Dios sabe. Así que ahora vamos a analizar otro aspecto. Vimos el aspecto histórico, ahora vamos a analizar el aspecto literario, porque así como la historia iba preparando todo para la llegada de Jesús, también lo hacía la expresión humana. Tenemos en nuestra Biblia la historia de la Torre de Babel, la multitud de idiomas en donde hay falta de entendimiento entre los hombres por idiomas distintos. Pero en la sabiduría de Dios hubo algunos que destacan sobre otros y que llegaron a ser idóneos para la producción de las escrituras, de los escritos sagrados, y los usó para asegurar que fueran escritos en estos idiomas y fueran escogidos los libros idóneos. El canon bíblico, por supuesto que también tiene la dirección de Dios para poder escoger los libros idóneos para que se diera a conocer la palabra de Dios, la verdad de Dios como la conocemos actualmente en nuestra Biblia. Así que el Señor llegó en el momento preciso. Solo Dios sabe por qué en ese instante, pero sí estamos estudiando las condiciones alrededor de la encarnación. Dirán aquellos puristas, si ni siquiera nació en esta época, y reitero, tienen razón, lo más probable es que el Señor no hubiera nacido a los finales del otoño, en las vísperas del invierno o en el recién iniciado invierno palestino, en donde hay mucho frío y era imposible con los elementos que tenemos en la Escritura Sagrada pensar, por ejemplo, que los pastores pudieran estar a la intemperie. Pero eso no es lo importante, la fecha es lo de menos. Yo le invito a que todos los días de su vida celebre la Navidad, porque Navidad es nacimiento. Lo importante no es
con precisión el día en que se encarnó, el día en que nació, sino sabe qué es lo más importante, que siendo Dios se despojó de su gloria y vino a salvarnos, vino a buscar la reconciliación de la humanidad caída por el pecado con el Padre Creador. Y Él siendo el puente de comunicación, de reconciliación, el camino, la verdad y la vida que nos lleva al Padre. Eso es motivo de la alegría, eso es motivo de que estemos todos los días de nuestra existencia celebrando la encarnación de Dios, celebrando su nacimiento, es decir, celebrando la humanidad. Vamos a ver qué nos dice este análisis de la literatura, de lo literario, de la lengua, de alrededor de esta época de la encarnación y por qué nuestro Padre Creador y nuestro Señor Jesucristo escogieron ese momento preciso para que se llevara a cabo la primer Navidad de la historia. Veamos qué nos dice Dios a través de este análisis y pensemos que no hay Navidad sin Cristo. Jesús es el motivo de la Navidad. El idioma de los padres, el idioma de aquellos patriarcas, el idioma que los unía y que les daba identidad cuando estuvieron en el cautiverio en Egipto, el idioma con el que Moisés se comunicaba con ellos, el idioma de Abraham, el idioma de Isaac y de Jacob, era el hebreo y llegó a ser el idioma del Antiguo Testamento. Sin embargo, para el periodo intertestamentario, en lo que son esos 400 años de silencio, el hebreo puro era conocido porque era el idioma de los libros sagrados, pero ya había caído en desuso entre el pueblo, ya no se hablaba de manera común. El pueblo judío ya no lo hablaba. El idioma hablado era el arameo, una variante del mismo, probablemente algún dialecto derivado del arameo, se había aprendido durante más de 200 años bajo la cautividad de los persas. Ese era el idioma que nuestro Señor Jesucristo hablaba. Ese era el idioma que se hablaba en aquel tiempo en Palestina. Probablemente para entonces era muy común en Galilea. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en Marcos 5:41, en Marcos 15:34 o en Mateo 27:46. Hay algunas palabras que pronuncia en arameo y así las captan los evangelistas y así las captan también los escritores del Nuevo Testamento. Cuando Jesús se refiere en arameo, por ejemplo, con aquella chiquilla que resucita, que le dice Talita Kumi, niña, levántate. Pero así lo especifican, así que nuestro Señor Jesús hablaba el arameo, pero además conocía del hebreo porque él leía las antiguas escrituras. Además tenemos el griego clásico, el griego de Platón, de Aristóteles y de Sócrates, que era conocido, y el griego se hizo más común con las conquistas de Alejandro Magno, pero esparció el griego común, no el griego clásico, el griego koine. Este idioma se llegó a hablar en todo el mundo conocido, todo el mundo del Mediterráneo, toda la región mediterránea hablaba ese griego koine y se habló de manera predominante más o menos hasta el año 330 después de Cristo. En el sentido literal, el griego koine era el idioma universal, como ahora lo es el inglés, y tenía una gran influencia en Palestina, y fue esa la lengua en que fue escrito el Nuevo Testamento. Era ideal, pues era el común de la gente que conociera el griego. Así que nuestro Señor hablaba 3 idiomas, el hebreo, el arameo y el griego koine. Y este tenía la peculiaridad de que todos los podían entender sin problemas. Y además era un idioma muy flexible, muy expresivo, que permitió a los escritores bíblicos poner y plasmar por escrito incluso las ideas más abstractas e inteligibles. Sus posibilidades idiomáticas y gramaticales hicieron que fuera muy útil para que se usara eficazmente para expresar toda la profundidad del mensaje divino en la forma más clara. En los seminarios de hoy se estudia el griego koine para poder ir a las fuentes más antiguas, para poder conocer
de la palabra de Dios. Estoy batallando con ello y les pido que oren para que Dios me dé entendimiento para este idioma, el griego koine. Después ocurrió una cosa muy peculiar, la Septuaginta. Los judíos que vivían fuera de la Palestina, esparcidos entre el pueblo griego, llegaron a ser conocidos como helenistas, debido a que perdieron el uso de la lengua hebrea. Ese hebreo se perdió, y al perder el uso del idioma original de las escrituras antiguas, también empezaron a perder las costumbres religiosas de sus antepasados. Dejaron de leer a la ley y los profetas y por lo tanto se empezaron a apartar de Dios. Eso fue un motivo de gran preocupación para los líderes religiosos de los judíos que deseaban poder hacer algo para remediar la situación. Nos dice la tradición que en el año 250 a.C., en Alejandría, en Egipto, 72 eruditos judíos, 6 por cada una de las tribus, a instancias de Ptolomeo Filadelfo, que recuerden ustedes, y si no, les invito a que vean, está el culto en YouTube, pero mencionamos a Ptolomeo Filadelfo, a instancias de esta persona, hicieron una traducción al griego del Antiguo Testamento. Dice la tradición que en un periodo de 70 días, debió haber sido un trabajar terrible. La tradición añade que cada traductor trabajó en cuartos separados en todo el Antiguo Testamento y que al terminar todos, al cabo de los 70 días, compararon sus traducciones y encontraron que eran exactamente iguales. La realidad práctica nos dice que fuera de este romanticismo y de esta fantasía de la tradición, es que esa traducción es conocida como la Septuaginta. Es una traducción de la ley y los profetas, lo que ahora conocemos como el Antiguo Testamento, del hebreo al griego. Y se llama así Septuaginta porque significa de los 70. Y esta traducción jugó un importantísimo papel, porque para todo el pueblo judío disperso en aquel tiempo, el poder leer en griego el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, era una situación trascendente, porque les permitía regresar a sus escrituras originales, al plan de Dios. Por eso cuando Jesús nace, las profecías referente a él eran ampliamente conocidas en todo el territorio del Imperio Romano. Así, las profecías del advenimiento de un Mesías se mantenían fresca en la mente de los judíos y además eran conocidas por otros no judíos que accedían a estas escrituras en griego, como los magos de Oriente que vinieron buscando al rey de los judíos que ha nacido y conocían de la profecía. Esto lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículos 1 y 2. Así como ellos, necesitamos buscar a Cristo, ir a su encuentro. La Septuaginta era la versión que Pablo y que otros más en el mundo neotestamentario conocían y que usaban. Muchas de las citas bíblicas que encontramos en el Nuevo Testamento son tomadas de esta versión de la Septuaginta. Esta versión llegó a ser la base de comparación para otras traducciones griegas que se han hecho de la Biblia. Y también fue una de las fuentes principales que el teólogo Jerónimo usó para hacer su traducción de la Biblia al latín, versión que se conoce como la Vulgata. Así que en nuestros días, muchos de los comentarios bíblicos, muchos de los libros de análisis de la Escritura, muchos de los libros que nos hablan de la interpretación correcta mediante el exégesis y la hermenéutica de la Escritura, y muchas incluso de las notas de las versiones de la Biblia que más usamos los cristianos, que es la versión Reina Valera, se identifican y se pueden encontrar con esta versión, la Septuaginta. Y identificamos la cita porque está en números romanos con el número 70, una L y dos X, que significan 70. Además tenemos otra cosa, tenemos la literatura apocalíptica. La literatura apocalíptica se caracteriza por su énfasis sobre la lucha entre el bien y el mal, tanto en lo personal como las luchas que están en las personas como en el mundo. Y eso se hace mediante imágenes raras, imágenes poco convencionales, mediante numerología, mediante símbolos, mediante visiones.
parece que estuviera escrita en clave, porque a menos que el lector sepa el significado de los elementos de la historia, resulta difícil entender. Hoy en nuestros días hay literatura apocalíptica que ha sido muy exitosa. Tenemos, por ejemplo, el caso de Harry Potter. Tenemos, por ejemplo, el caso de El Señor de los Anillos. Es literatura apocalíptica en donde hay esa lucha entre el bien y el mal y una serie de mensajes o de claves que se esfuerzan mucho por entender los asiduos de esas películas. Una de las características principales es que a la larga siempre el bien vence al mal. Esta literatura apocalíptica contribuyó grandemente a la formación de la mentalidad judía del tiempo en que Jesús nació. Llegó a su apogeo en ese periodo del silencio, en el periodo intertestamentario, pero tuvo raíz en los mensajes de profetas del Antiguo Testamento, particularmente en Ezequiel y en Joel. En el Nuevo Testamento, los mejores ejemplos de esa clase de literatura se encuentran en 2 libros, uno pequeñito, casi al final del Nuevo Testamento, y el otro es la Revelación de Juan. El primero al que me refiero es Judas, y el segundo es Apocalipsis, en donde llega al clímax, a su plenitud, la literatura apocalíptica del cual toma nombre. Los cristianos primitivos usaban la forma literaria apocalíptica para que su mensaje fuera oscuro para los enemigos de la fe que procuraban perjudicarlos, pues en esos escritos se predecía la caída de ellos. Aquellos que eran tan poderosos, en esos escritos apocalípticos se predecía que iban a ser finalmente vencidos. Tal vez para el pueblo judío, por su larga historia de esclavitud y de persecución, desarrollaron este estilo de literatura. Así, en forma gráfica, aunque en símbolos, ellos podían expresar con libertad su fe y su esperanza de que Dios intervendría en los asuntos del mundo. Estaba fundamentada la esperanza, estaba con un idioma que permitiera el esparcimiento del mensaje del Mesías, estaba con un idioma universal que permitiera el plasmar incluso pensamientos abstractos. No olvidemos que los griegos son los padres de la filosofía, incluso se les llama así como padres de lo que es la cultura occidental. La literatura apocalíptica produjo algunas de las creencias que eran bien conocidas y aceptadas entre los judíos. De hecho, Jesús llegó a ser el cumplimiento de algunas de las cosas predichas en forma apocalíptica por los profetas. En nuestro Señor Jesucristo se cumplen la totalidad de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Algunas de las doctrinas importantes que fueron desarrolladas durante el periodo intertestamentario tienen su fundamento en esta literatura apocalíptica y que fueron importantes para el momento de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. En Él se cumple la totalidad de las profecías. En Él tenemos la certeza de un Dios fiel, de un Dios que nos ama, de un Dios que está atento a las necesidades de la humanidad y de un Dios que responde a la oración. En Él les platica en el camino de Emaús, ya ha resucitado a quienes se les aparece, todas las profecías que desde el Génesis hasta Malaquías están plasmadas en la antigua escritura, en lo que para nosotros es el Antiguo Testamento y para ellos era la ley y los profetas. Ahí está plasmado lo que habría que venir. Y eso es lo que celebramos, que ya vino y que vino por usted y que vino por mí y que vino por todos, porque el mensaje que nos da con su encarnación, con su nacimiento, es un mensaje de esperanza. Es un mensaje de consuelo, es un mensaje de paz, es un mensaje de amor, de un amor intenso, capaz de dar la vida por todos nosotros. Vamos a analizar qué nos dice estas porciones de la literatura apocalíptica que fueron importantes para el momento de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora me voy a permitir leer, fíjense, algo que ocurrió, que ahora lo leemos y decimos sí, ahí estaba plasmado en el Antiguo Testamento, pero nos dice Zacarías 9:9,
Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asnos. Y podemos ver entonces cómo hasta las cosas más pequeñas estaban bajo el control de Dios. Incluso profecías como esta se cumplieron a plenitud con nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino y lo estaban esperando a través de toda la Escritura, de la ley y los profetas. Ahí venía claramente el perfil de cómo tendría que ser este Salvador, justo y sincero, justo y leal y verdadero. ¿Qué encontramos entonces de esta literatura, de esta parte? Por ejemplo, la venida de un Mesías. Los judíos habían vivido tanto tiempo bajo el yugo de la esclavitud, bajo el yugo de la dominación de un pueblo o de otro, de la dominación política, que anhelaban tener un libertador enviado por Dios. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, en el tiempo de la encarnación, la esperanza de la llegada del Mesías ardía más intensamente que nunca. La literatura apocalíptica les hablaba de un Mesías, del escogido, del enviado de Dios, que vendría a liberarlo de sus enemigos. Por supuesto que esto generó que se desvirtuara. Ellos pensaban en un Mesías político y militar que vendría con poder y con el propósito de castigar y vencer a todos sus enemigos, a los enemigos terrenales. Por esa razón y por la oposición a que hubiera precipitado su muerte antes de terminar la preparación de los discípulos, que seguirían su ejemplo y que seguirían su obra y que seguirían sus enseñanzas y que nos permitirían que llegara hasta nosotros esta palabra escrita. Si esto hubiera precipitado su muerte, no se hubiera completado eso. Por eso Jesús evitaba al principio descubrirse como Mesías. He ahí la razón del conocido secreto mesiánico. Faltaba que se capacitaran los discípulos para que continuaran las obras. Después de un tiempo, estos mismos discípulos lo reconocieron como tal, pero el Señor no se quería manifestar porque hubiera acelerado todo el proceso de su aprehensión y de su muerte. Recordemos que son dos extremos de la encarnación de la misma historia: el nacimiento y la entrega de su vida por usted en la cruz, por mí y por todos. Las expectativas acerca de las características del Mesías que la literatura apocalíptica despertaba entre los judíos impidieron también a muchos de ellos reconocer a Jesús como el Cristo. No les cabía en la mente la historia de que hubiera aparecido como un pequeño tan vulnerable, nacido en la pobreza, nacido en un pesebre, sin relación alguna con la grandeza temporal, un carpintero que enseñaba no la guerra sino el amor, que enseñaba no el odio ni el rencor sino el perdón, que no era soberbio sino humilde y que no tomaba las armas para liberar a su pueblo. Eso estaba fuera de la imaginación mesiánica de muchos de los judíos. La muerte ignominiosa en la cruz no podía ser el medio que ellos esperaban para su liberación, pero eso es lo que ellos esperaban, porque Dios tiene el control de todo y Él sabía que era precisamente en esa cruz que Jesús nos iba a dar libertad, que Jesús nos iba a libertar del pecado. A ese mundo ideológico vino Jesús. Algunos ignoraban lo escrito, pero algunos lo ignoraban conscientemente, lo que profetizaba Isaías sobre el siervo sufriente. ¿Qué otro aspecto tomaban en cuenta ellos y que estaba en boga en ese momento de la encarnación? El aspecto de la resurrección de los muertos. En el Antiguo Testamento los judíos generalmente creían que los muertos iban a un lugar llamado Seol, o el lugar de los muertos, un lugar de sombras, en las profundidades de la tierra, del cual nadie regresaría. Pero si nos dice, por ejemplo, la palabra de Dios, que ni las puertas del Seol prevalecerán ante su iglesia. En algunos pasajes del Antiguo Testamento dan la impresión de hablar de la posibilidad de una resurrección de los muertos. Por ejemplo, en Daniel 12:2, al llegar Jesús, casi todos los judíos creían ya en la resurrección de los muertos.
casi todos, menos los saduceos. Ellos creían que los justos iban a lo que ellos llamaban el seno de Abraham y los malos al Gehenna, un lugar debajo de la tierra en donde sufriría un castigo eterno. La concepción de Gehenna muy probablemente estaba basado en lo que ellos vivían y conocían, en lo que ellos podían relacionar como el lugar más horrendo de la tierra, el valle de Hinnom, el basurero de Jerusalén, a las afueras de la ciudad, que era un lugar con fuego permanente, siempre ardía y nunca se apagaba. Así que ellos lo relacionaban con esto, pero ya se hablaba de la resurrección, y era una parte importante en el pensamiento judío de aquella época, y el Señor nos daría muestras de esto, ¿sí?, con las sanaciones y las curaciones de algunas personas, como la de Lázaro, pero su prueba irrefutable de quién era el Mesías es su resurrección, su tumba vacía, su caminar ya resucitado en la tierra y la ascensión de la que fueron testigos cientos de personas. ¿Qué otros aspectos? Ángeles y demonios. Muchas veces en el Antiguo Testamento Dios les había presentado como un rey rodeado por sus siervos, los ángeles. No es raro encontrar en la literatura hebrea, en el Antiguo Testamento, incluso la frase de un ángel o un mensajero de Dios que llegaba a alguien. Durante el periodo intertestamentario, estos 400 años de silencio, había bastante discusión sobre los nombres y el trabajo de cada uno de los ángeles. De hecho, lo tenemos en la actualidad. Hay gente que ora a los ángeles y son simples mensajeros del Creador. No es a ellos a quien hay que adorar, es a Dios mismo. También durante ese tiempo creció el concepto de los ángeles buenos y de los ángeles malos, o los llamados demonios, liderados por Satanás. Estos eran los ayudantes de Satanás. Y les pusieron nombres como Belial o Belcebú, que encontramos, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 12. Y eran considerados además como los causantes de lo malo en el mundo. Según las ideas populares de aquel entonces, eran los demonios los que causaban enfermedades, como la sordera. Esto lo podemos encontrar en Marcos 9:25. Como la ceguera, Mateo 12:22, y otros males, como Marcos 1:26, Lucas 9:39, pero era realmente la concepción del proceso salud-enfermedad en el pueblo judío en la época de la encarnación, era esa, la enfermedad como una acción de los demonios y por haber estado alejados de Dios, como consecuencia de los pecados, como que al alejarse de Dios estaban ya no bajo su cuidado, y esto a su vez preparó el terreno, dio el terreno fértil para que ya encarnado nuestro Señor Jesucristo y en la plenitud de su ministerio terrenal realizara los milagros de sanidad o señales, como nos dice Juan, de nuestro Señor Jesucristo. Y además que fueran apropiadamente valorados, no como una acción sobre el cuerpo, sino como una acción espiritual. Es Dios actuando directamente en la vida de las personas. Es la acción de Dios sobre el pecado y sobre los demonios. Para los detractores de nuestro Salvador también usaron esta concepción para inferir un acuerdo con esos demonios, como que el Señor se ponía de acuerdo y ellos le obedecían para que dejaran en paz a las personas, pero el Señor les dio respuesta puntual y contundente. No puede un reino prevalecer si se divide, por lo tanto, Él no venía del mal como ellos querían hacerlo ver, sino es Dios mismo encarnado. Él es la representación del bien. Él es el bien hecho hombre. ¿Qué otra cosa también se discutía en ese tiempo? La venida de un mundo nuevo. Tenemos la concepción de Platón de un mundo ideal en los cielos y un mundo malo en la tierra. Y esto predominaba también. En ese periodo intertestamentario los judíos esperaban un futuro mejor. Y se desarrolló la idea de que Dios destruiría el mundo malo en el que ellos eran perseguidos y oprimidos y les construiría un mundo nuevo. Eso sería el cumplimiento del famoso día de Jehová predicho por el profeta Joel. Joel 1:15, 2:11 y 2:31 y algunas otras menciones que hay en el Antiguo Testamento. Este concepto se encuentra también en el Nuevo Testamento. La esperanza de un nuevo reino florecía en esa época, con predominio de los judíos sobre otras naciones. Ellos pensaban en un mundo reconstituido, pero aquí en la tierra,
pero Jesús les habla de un reino superior. Jesús nos habla del reino de Dios. Jesús nos habla del reino de los cielos, superior a este mundo. En el Apocalipsis de Juan, por ejemplo, el apóstol predice ese nuevo mundo con estas palabras. Nos dice Juan: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mal ya no existe más. Nos dice Apocalipsis 21:1. Podemos entonces ver que la literatura, el idioma, el pensamiento, la filosofía predominante en aquellos tiempos también estaban al servicio para crear el ambiente idóneo para que nuestro Señor se encarnara. Vamos a las enseñanzas, y esas enseñanzas tienen aplicación para nuestra vida en el aquí y el ahora. Tengamos la confianza, la esperanza y la fe de que Dios tiene todo bajo su control. Es la número 1. No hay nada que escape, incluso lo que no podemos ver, Dios lo controla. Número 2, ¿por qué sucede esto? Porque Dios tiene una visión total del tiempo y de las cosas. Ya lo explicábamos la semana pasada. Él sabe lo que ocurrió, cómo ocurrió y lo que va a pasar. Dios usa todas estas circunstancias para cumplir su plan divino. Es la tercera. Todo está bajo su control, todo está bajo su mando. Y la cuarta, Dios es la razón de nuestra esperanza. Si nosotros como seres humanos fundáramos nuestra esperanza en nosotros mismos, que van afuera, pero fundada en Dios, hay esperanza real. La quinta, Dios siempre se está comunicando, pero Dios requiere de corazones sensibles para captar el mensaje y para poderlo entender, la acción del Espíritu Santo en nuestro corazón. La sexta es que Dios tiene un tiempo y las circunstancias correctas para que su voluntad se cumpla. No se aflija si sienta que se le cierran las puertas. No se aflija si ve que no hay salida. Dios es todopoderoso y todo lo puede. Y todos estos puntos podemos verlos para la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la enseñanza final que queremos mostrar, que Dios tiene todo bajo control. Iniciamos entonces este periodo de ilusión, de paz, de perdón, de reconciliación, de su llegada que trajo este mundo, celebrando esto. Nuestra esperanza está fundada en Dios y no en nosotros. Dios es todopoderoso, nosotros no tenemos poder en nuestra boca, pero el Todopoderoso está aquí con nosotros. Y el desafío es a vivir la Navidad todos los días. El desafío es a creer con certeza que solo Dios sabe el por qué, el cuándo y el cómo. Y en Él fundamos nuestra esperanza, nuestra fe y nuestra alegría. Y así es, hermanos, este hermoso mensaje que la palabra de Dios nos tuvo para hoy. Así es. Bueno, hoy no hicimos propiamente un análisis de la palabra de Dios, pero sí de las circunstancias que Dios consideró idóneas para que se diera la encarnación. Celebremos la Navidad todos los días, es el gran desafío. Todos los días celebremos que Jesús vino por su salvación, por nuestra salvación, por la salvación de todos. Así es. Le damos las gracias por habernos acompañado y estamos seguros de esto, que en medio de toda aflicción somos más que vencedores por medio de Jesucristo quien nos amó. Que Dios les bendiga y les guarde, que tengan una feliz semana. Llegó la luz de Navidad al pueblo que en tinieblas va. Llegó cantando su canción de paz y buena voluntad. Él es la luz del cielo. Tierra no hay paz, han rechazado su
creación, de paz y buena voluntad, que aún sigue sonando para con los hombres, la luz que alumbra el mundo, a la humanidad su voluntad. La humanidad conocerá que Dios no duerme ni está. En la más densa oscuridad su luz brillará, su voluntad. De Dios la buena voluntad, que al mundo quiso regalar. En la primera Navidad, hoy ha venido a salvar.